Ya estamos en vivo. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliario. Y a pedido de muchas personas es que organicé este gran capítulo. Muchas personas me escribieron mensajitos sobre, Francisco, ¿cuáles son los datos concretos? O sea, ¿qué tiene que tener un contrato de arriendo si es que yo quiero estar blindado, por así decirlo, protegido ante un posible mal arrendatario? Entonces, ante esas preguntas quise buscar entre mi baraja de expertos conocidos, de amigos ya, muchos de ellos, porque nos conocemos ya hace bastante tiempo, y obviamente Salvador Magluf, un abogado inmobiliario que, imagínense, tenía un emprendimiento que vamos a esperar que lo explique, pero se llamaba Don Ramón, a ese nivel. O sea, para quien no conoce, Don Ramón, el clásico personaje del Chavo del Ocho que no pagaba su arriendo. Bueno, Salvador se dedicó a eso. Entonces, ¿qué mejor que él para preguntarle sobre este tema? ¿Cómo está, Salvador? Hola Francisco, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá presente. Y como tú decías, estamos acá llanos para que todas las preguntas que te han realizado a ti, yo con mucho gusto, y aquí tengo ciertos mis apuntes, mi lápiz Vic, y estamos aquí llanos para responder todo lo que ustedes requieran. Perfecto. Salvador, vamos a lo primero. ¿Quién es? Yo ya lo preguntaba antes, así que si quieres lo puede hacer más rápido que la vez anterior, pero ¿quién es Salvador Magluf? ¿Por qué sabes de este tema inmobiliario y de este tema de arriendos? A los 19 años, cuando estaba en segundo año de universidad, me tocó un tema familiar personal en donde me tocó un gurú de la morosidad, me tocó un don Ramón. Y supe, cuando uno no hacía las cosas bien, la profundidad del daño en tu patrimonio que te podía causar. Fue una persona que estuvo 3 años dentro de un local comercial. En el tiempo intermedio, ¿cierto? Una micro amarilla chocó, ingresó a este local que era una peluquería. La empresa dueña de la micro amarilla indemnizó al propietario, un familiar mío, ¿cierto? Parte de la indemnización se le dio al arrendatario para que se fuera, que ya debía 2 años. Y recién a los 3 años se pudo recuperar la propiedad. Antes del 2003, los juicios de arrendamiento, sobre todo en Santiago, eran catastróficos. Y así se fue y recién se hizo un lanzamiento a los 3 años y tuvimos que sacar hasta un bote, Francisco, a 120 kilómetros de la costa, un bote y 2 toneladas de basura. Así que después aquí, 22 años después, Ay, estamos conversando de esto para que a usted no le pase. perfecto. No, es una lata de esas historias familiares, pero a mucha gente, o más de lo que uno piensa, le ha pasado. No, no quiero tampoco asustar, porque a veces hay personas que dicen, vieron que el arriendo. No, sí, uno puede administrar bien sus propiedades, pero para eso uno tiene que resguardarse de varias maneras, como yo siempre les he recomendado a la gente, aprender a elegir bien una propiedad, la calidad. Hay un montón de factores previos, pero ya estamos in situ. Ya, pero supongamos que elegí bien Salvador, hice toda mi tarea previa. Estoy así ya, me saqué los 7 en conducta de las primeras fases, y ahora viene la hora de sentarme a elegir un arrendatario. Supongamos que tampoco quiero trabajar con una corredora porque no quiero pagar comisión, que es muy válido. Muchas personas administran sus propias propiedades, pero entonces, ¿qué debe tener un contrato de arriendo para que me proteja? ¿En qué me debo fijar? Primero, fíjate tú que nos llegan muchas consultas de juicios de arriendo con personas que han hecho un contrato verbal. El arrendamiento, como muchos saben, es un contrato consensual en donde cuando hay un acuerdo entre la cosa y el precio ya existe el contrato de arrendamiento. La escrituración es la forma de aprobarlo. Por lo tanto, primero decir que hay un contrato consensual o verbal, hay un contrato escrito y firmado, hay un escrito firmado y autorizado a la firma ante notario, hay un contrato que puede ser protocolizado, hay un contrato que puede ser por escritura pública y hay un contrato que puede ser por escritura pública e inscrito en el consolador de bienes raíces. El mínimo de todo es un contrato cuyas firmas estén autorizadas ante el notario, primero que todo. Segundo, yo creo que siempre asesorarse por expertos, Francisco, te va a resultar más beneficioso a largo plazo. Y en el caso que tú quisieras entender un arrendamiento de las cláusulas esenciales, primero tenemos que señalar que hay que señalar una ciudad donde se suscribe el contrato, la fecha del mismo, cuándo entra en vigencia y la forma de individualizar a las partes. Porque fíjate tú que muchas personas no individualizan de forma correcta. Eso te iba a Nombre preguntar, completo, ¿de nacional. qué se refiere individualizar? Primero las partes tienen que señalarse esto con su nombre completo, nacionalidad, estado civil, cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros, actividad, profesión u oficio, domicilio, correo electrónico y teléfono. Segundo, tenemos que tener claridad, la propiedad, que individualizarla siempre, sobre todo si son arriendos comerciales con el rol de avalúo fiscal.
Porque, por ejemplo, cuando tú, Francisco, por ejemplo, vas a buscar, ¿cierto?, para arrendar una concesionaria o quieres establecer algo automotriz, si en el contrato de arrendamiento no aparece el rol de avalúo fiscal, vas a tener que volver a hacer un anexo, porque con ese rol de avalúo fiscal, la dirección de renta, ¿cierto?, lo mete al sistema, lo busca, pum, dice, sí, la propiedad tiene recepción definitiva de las obras y le podemos dar, y tiene destino comercial, y por lo tanto le podemos dar patente. Individualizar a las partes, individualizar a la propiedad, individualizar la renta. La renta se puede pagar, por ejemplo, Francisco, en pesos chilenos, en libras esterlinas, en dólares canadienses, en cualquier divisa que sea reconocida, en unidades de fomento, en UTM o en UTAS, ¿cierto?, que son unidades tributarias anuales. Perfecto, o sea, tiene que estar todo bien individualizado. Fíjate que nuestros alumnos que repiten este concepto que les enseñamos, contratar es prever. Lo que abunda no hace daño. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día cuando estamos pololeando, ¿cierto?, cuando estamos en la primera etapa del noviazgo, todo es color de rosa. Pero a medida, ¿cierto?, que los años van avanzando, los meses van avanzando, las dos partes que son arrendador y arrendatario, que son los pololos, de repente por minucias se enojan. Y esos enojos o esos conflictos de intereses, si están bien establecidos en el contrato con una solución, es importante. Y el consejo que yo te doy, Francisco, es que yo en los últimos tiempos incluyo la voluntad o el espíritu de las partes al contratar. Me explico. Que por este acto las partes acuerdan de que el propietario ha entregado completamente pintado y renovado el departamento ubicado en tal parte en Santiago, y la intención del propietario es que como él hace un esfuerzo de esa pintura, la persona al momento que lo devuelva tiene que devolverlo en las mismas condiciones. Eso, por ejemplo, sería explicar una cláusula dentro de un contrato. No se usa mucho, pero yo soy de la idea de que podamos ir agregando esas cosas que nos posibiliten solucionar problemas en el futuro, Francisco. Que después te digan, no, es que el mes de garantía me lo voy a quedar para pintar y de las típicas cosas que quedaron en el tintero que uno se enoja cuando el momento de las verdades, al momento del final. Estoy entendiendo que tú en tus relaciones personales tienes contrato con tu novia. No, no tengo. Un contrato verbal. Eh, Tengo un contrato verbal con mi novia, con mi señora, y te cuento algo, Francisco, eso existe hoy día en Chile, y se llama contrato de esponsales. Tú con tu Mira. novia, por ejemplo, podrías hacer un contrato civil, que es lo que en Estados Unidos se llama, ¿cierto?, el acuerdo prenupcial. Mira, qué interesante. Y para tener a esto nos vamos a enfrentar ya. Pero volviendo al contrato de arriendo, perfecto. Individualizar las partes, un par de cositas. ¿Y cuáles son las cláusulas que uno debería decir esto no puede faltar? Porque, por ejemplo, en una promesa de compraventa, mucha gente, hay un capítulo que hablamos de eso, pero muchas veces se habla ya, ¿cuáles son las cláusulas básicas? Obviamente las partes, que es como la estructura básica, pero, por ejemplo, importantísimo en las promesas de compraventa, cuando uno invierte en blanco, en verde, que estén establecidas las multas para ambas partes, los plazos de cuando termina, y hay un montón de cláusulas que son muy importantes que estén bien claritas para que después uno no diga, oye, pero la inmobiliaria se está atrasando, pero no venía, no decía nada en la promesa, me puedo atrasar lo que quiera, ya, entonces tienen que estar ciertas cosas claritas. En el caso del contrato de arriendo, cuando vienen los problemas, cuando viene el doctor Ramones, ¿qué cosas deberían haber quedado claritas? Primero, cuando tú le arriendas a una sociedad, a una persona jurídica, siempre los codeudores solidarios tienen que ser los socios representantes, las personas de carne y hueso. Me ha tocado ver muchos juicios donde corredores de propiedades, no nuestros alumnos, le han arrendado a una sociedad, Pepito Propiedades Limitadas, y la persona revienta esa sociedad, es decir, tiene muchas deudas y al final es incobrable. En cambio, cuando tenemos un codeudor solidario en una cláusula establecida en el contrato, tenemos un segundo patrimonio. Y también es importante decir de que ese codeudor no sea miembro del mismo núcleo familiar. Por ejemplo, un hombre y su señora, ¿cierto?, que están casados porque al final es su mismo patrimonio que se confunde. Por lo tanto, podemos tener un codeudor solidario. Para garantizar también el cumplimiento, podemos firmar una letra de cambio o un pagaré. Por ejemplo, si el arriendo es a 12 meses, tú puedes firmar y colocar una cláusula de una letra de cambio o de 12 letras de cambio que tú las vayas devolviendo a medida que se van pagando. Porque ¿cuál es la gracia, Francisco, por ejemplo, de cambio? Que la letra de cambio se suscribe en el mismo momento que se suscribe el arrendamiento ante el notario, y si la persona no paga, tú notificas por el notario te dice, Salvador, ven acá el día 3 de marzo a las 2 de la tarde, y si no voy a proceder a protestar en la letra. Entonces, le mando una carta certificada, la persona no va, y el notario informa en las morosidades comerciales de inmediato. Porque entonces tenemos que tener un codeudor solidario, persona natural, tenemos que hacer firmar una letra de ser necesario,
Y también te cuento que cuando tú tienes una cláusula de DICOM, que podría ser de la siguiente forma redactada, que por este acto el codeudor solidario y la parte arrendataria autorizan al arrendatario o al corredor de propiedades a subir la información sobre las morosidades en el pago de más de una renta a bases de datos públicas o bancos de datos como DICOM o la Cámara de Comercio de Santiago. O sea, en el Pero, contrato uno tendría que pedir autorización para poder subir al sistema la deuda. porque eso lo establece la ley 19.628, que es de protección de datos de carácter personal, que tiene que ser una autorización escrita y expresa de cómo tú vas a utilizar esa información. Perfecto. O sea, cuando uno está en una casa comercial, probablemente eso viene por escrito en esos papeles que uno firma que normalmente no lee bien, pero ahí probablemente está por escrito y por eso te meten en DICOM. Efectivamente. Ahora, el instrumento oficial del boletín comercial es la Cámara de Comercio de Santiago, que ha suscrito convenios con 4 empresas. Dentro de una es DICOM, pero el organismo oficial es el boletín comercial de la Cámara Boletín de Comercio de comercial. Santiago, que fue creado, que fue formalizado el año 1926. Muy, muy brevemente cómo funcionaba. El boletín comercial funcionaba del 1880 en adelante, y tú y yo somos comerciantes. Yo te pregunto, Francisco, ¿qué tal Luis para pagar las deudas? No, dale crédito. Yo te llamaba de nuevo, oye, ¿qué tal Pedro para darme crédito? No, no paga nunca, entonces no le doy crédito. Y así los comerciantes, no es que estuvieran caguineando, ¿cierto? Sino que se fueron conversando. Fue como una red colaborativa de él no, él sí. Efectivamente, fue una red Era como un sistema de fiado. Ah, estoy entendiendo. Exacto. Entonces ahí hay un decreto del presidente de la época, de 1926, que formaliza esto. Por lo tanto, DICOM es parte de un sistema, pero el oficial es el boletín comercial de la Cámara de Comercio, que nace así ya hace más de 150 años. Perfecto, mira, entonces ahí uno tiene que tener esa cláusula en el contrato que la dejaste ahí bien, bien redactadita. Si uno no la quiere anotar en su contrato y quiere mejorar su contrato de arriendo, tremenda opción. Entonces esa es una forma de... Y cuando uno tiene un codeudor, el codeudor también puede quedar blindado a eso. Efectivamente. Mira, Dime es nomás. que justo te iba a preguntar ahí entre medio, porque una vez entrevisté a un corredor de propiedades de una empresa X, prefiero no decir nombres, pero una empresa que tiene hartas propiedades en administración, y él me decía una situación particular para las personas naturales, en el fondo, para cuando uno le arrenda a personas naturales, él me decía, mira, en nuestra experiencia con más de, no, tienen como 15 años de historia, creo, el codeudor normalmente le ha funcionado mejor que sea un familiar, como por ejemplo el papá del arrendatario, y me decía, ¿por qué? Porque uno no quiere fallarle a su papá o a su mamá. O sea, cuando un amigo que le da lo mismo, quizás se peleó con el amigo, le importa un comino, pero cuando uno no va a pagar su arriendo y que vayan a molestar y a tocarle la puerta al papá, eso normalmente afecta bastante, a menos que sea alguien que ya tiene demasiados problemas o en verdad es mala persona, pero normalmente me dijo, en nuestra experiencia como persona natural, los codeudores buenos son los familiares como que en verdad les va a doler quedar mal con la familia, o sea, tienen que ponerse las pilas. Efectivamente, lo que tú señalas es brillante, porque eso, en el análisis que hemos hecho, y si tú revisas el manual de arriendo de bienes raíces y la vez del corretaje, aparece esta información y nosotros le llamamos que la presión social del codeudor, lo que tú acabas de decir, la presión social del codeudor, ahí está el manual para arriendo de bienes raíces, la presión social del codeudor sirve mucho en estos casos para que el arrendatario pague. ¿Y sabes qué pasa también, Francisco? En este caso el papá o el tío, el papá va y paga, y después le pega, ¿cierto?, un cachamal, un charchazo al hijo, y después el hijo se arregla con el papá. Por lo tanto, efectivamente, el tema del codeudor con personas a las cuales uno le tiene venia, respeto, es muy importante para estos casos. Solamente que hay que convencer, porque, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿quieres ser codeudor de algo? Yo me tiro un poquito para atrás porque ser codeudor es un tema serio. Yo antes pensaba que era como no pasaba nada, si era que ser codeudor era una firmita. Eso yo pensaba antiguamente, pero en verdad, codeudor... la diferencia, codeudor y aval, ¿es lo mismo para efectos Mira, prácticos o el codeudor es más serio? Que es lo que yo he escuchado también. yo lo estoy anotando acá en mis apuntes: aval, fiador y codeudor. Te comento que en cientos de contratos que hemos revisado aparece así: aval, fiador y codeudor. Y eso es un error tremendo. Te explico. Si yo fuera si tú eres mi aval, Francisco, y yo no pago, el dueño de la casa, por ejemplo, en este caso el arriendo, no te puede demandar a ti como aval, primero. Me tiene que demandar a mí solamente como deudor principal, y solamente cuando haya gestionado y acabado todos mis esfuerzos y no me pudo Paso al cobrar, aval. ahí pasas al otro. En cambio, la fianza
que también es una garantía personal, o sea, tú respondes con todo tu patrimonio. Ese no lo Todo tu conocía, la fianza. patrimonio. Hay fianza simple y fianza solidaria. La fianza simple significa, es una especie de avalista que tiene el beneficio de excusarse o el beneficio de exclusión que hablábamos recién, y el codeudor solidario responde con todo su patrimonio, y el dueño de la propiedad puede demandar primero al arrendatario, primero al codeudor o a ambos, y le puede cobrar todo a uno o a otro o por partes iguales. O sea, para efectos prácticos, entonces, o sea, si yo quiero ser, o sea, el codeudor para un propietario es mejor que el contrato diga codeudor, pues, porque puedo salir a atacar a los dos en caso de que me falle. Sí, efectivamente, hoy día los contratos siempre tienen que ser un codeudor solidario, solamente un codeudor solidario, y no colocarle ni aval ni fiador, porque al Ah, final, ¿qué es si lo uno que le pasa? pone los tres, alguien te puede decir yo soy aval, ¿o no? Exacto. Ve, tú eres un gran estudiante de Derecho, Francisco. Te voy a explicar por qué. Hay un artículo del Código Civil que habla sobre la interpretación de los contratos, específicamente las cláusulas que son ambiguas, que no tienen un significado claro. Y si yo pongo aval y codeudor solidario, es ambigua. ¿Y sabes cuál es la gracia? Deberá interpretarse en favor del deudor. Por lo tanto, el tribunal, si hay un aval o un codeudor, va a decir, este muchacho es aval y no codeudor. Aval. Mira qué importante. Mira, eso. Efectivamente. ¿Qué otra Esa es la cláusula diferencia. tú puedes decirnos que es así como importante tenerla en cuenta a la hora de tener un arrendatario? Y voy a aprovechar de preguntarte un par de cositas pequeñas. Este es un capítulo más Por favor. expreso hoy día, pero ¿cuáles son las características que usted, en tu experiencia, cuando hiciste todo esto, el Don Ramón, cómo evitamos a un Don Ramón? Si tú me dijeras, oye, estas tres, cuatro maneras para, aparte del contrato bueno, pero ¿cómo evitamos a un no pagador? Por ejemplo, este es un tema sociológico muy importante, donde entra la antropología, la sociología y la programación neurolingüística. Primero tenemos que definir el perfil del candidato a arrendar. Como aquí estamos en una ciudad universitaria, Viña del Mar, Valparaíso, Iquique, La Serena, Puerto Montt, Valdivia, etcétera, se usa mucho el arriendo de temporada en el verano y de marzo a diciembre. Entonces, hablando con Cristian Díaz de rentamar.cl, me decía lo siguiente: yo no le arriendo sin discriminar, lo cierto, pero yo no le arriendo a estudiantes de primer y segundo año. No tanto porque sean desordenados, y te juro que de marzo a diciembre la mitad no hace aseo en 8 meses, pero me decía, yo no le arriendo por eso, yo no le arriendo porque el porcentaje de personas que dejan de estudiar en primer y segundo año llega al 50%. Y tú le decías a tu cliente en junio, oye, sabes que el arrendo se me fue y de junio a diciembre va a ser imposible arrendarlo. Por lo tanto, esa discriminación está permitida porque tiene una razón de ser. Y es el tema que les ha pasado por muchos años atrás, ya no lo hacen, que a mitad de año se vayan. Por lo tanto, hay que establecer una cláusula, que el contrato de arrendamiento, que dice lo siguiente: en el caso que el contrato de arriendo termine por no pago del arriendo o porque la persona se retire del inmueble, el dueño podrá cobrar las rentas que queden durante todo el plazo que reste del arriendo, de los 12 o 24 meses. Por lo tanto, si yo me voy al mes 6, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día estaba escribiendo para mi nuevo libro, y en la cultura latinoamericana el contrato como me da lo mismo. Entonces, no, momento. Tenemos que entender de que lo pactado obliga. El contrato es una ley para las partes contratantes. Si yo me obligo a 12 meses, son 12 meses. ¿Por qué? Porque si no, el dueño o el corredor hubiera podido elegir a otro candidato. Uno podrá decir, Exactamente. es justo o no es justo, pero al No, final el tema... después uno puede llegar a acuerdos también. Sí, es muy común que a veces uno tenga que salir antes y si uno tiene una buena relación, que eso también es importante, uno puede decirle, por ejemplo, yo si quiero salirme de mi arriendo, le digo, oye, mira, te ayudo yo a buscar un arrendatario y uno llega a... Exacto, exacto. Te pongo un ejemplo muy cercano. Se arrendó un departamento en Santiago, se pagó un año completo por adelantado, más el mes de garantía. A los 6 meses se conversó con el propietario, le dijimos, nosotros te ayudamos a buscar, ¿cierto?, un arrendatario. No hay que hacer mejoras, yo, digamos, invertí en el departamento unas cosas que se las dejé, y la persona arrendó y se hizo la devolución completa del mes de garantía y de los 6 meses que quedaban. Por lo Mira, tanto, mantener siempre la buena comunicación con los contratantes es fundamental, y crear puentes de entendimiento, porque el arrendamiento, Francisco, como te decía, fuera de broma, igual que el pololeo, todo parte bien, maravilloso, nos amamos, nos queremos, después andamos, después nos ponemos de novio, nos casamos, y vienen algunas dificultades, hay que saber cómo solucionarlas. Hoy día un mal acuerdo es mejor que un buen juicio. Otra cláusula importante, te cuento. Antes del 2003, los juicios de arriendo en Santiago duraban 3 años. 3 años, imagínate.
con la apelación incluida. 3 años, un desastre. Tomó la costumbre inmobiliaria de los contratos de arrendamiento colocar una cláusula de arbitraje, en donde un juez árbitro era el que avanzaba y solucionaba el conflicto de interés. Y por costumbre y por desconocimiento hay corredores que al día de hoy y propietarios que mantienen una cláusula de arbitraje. Pero esa cláusula de arbitraje hoy día es desastrosa, no al arbitraje. En la promesa de compraventa, no al arbitraje. En los no al arbitraje, justicia ordinaria. ¿Sabes por qué? Porque la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, te pide 100 o 200 UF para empezar a verte el juicio. Por lo tanto, eso imposibilita que muchas personas puedan llegar a litigar, porque el juez árbitro es un abogado que está dentro de una nómina de las Cortes de Apelaciones, que es designado en el contrato o en su efecto por la Cámara de Comercio o en su efecto por el tribunal, y hay que pagarle. Por lo tanto, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? ¿Que tenga un arbitraje que se elija entre las partes o que tenga un arbitraje de X? Nunca juez árbitro. Nunca, porque dice, cualquier dificultad en la interpretación de este contrato, en el cumplimiento o incumplimiento, será resuelto por un juez árbitro. Eso eliminarlo y colocar será resuelto por los tribunales de justicia competentes, que son los de Santiago, los de Viña del Mar, etc. Eso es lo que yo siempre recomiendo, porque al final el arbitraje es más caro, hoy día es más demoroso que un juicio actual, por lo tanto, les pido a todos quienes nos están escuchando que no a las cláusulas de arbitraje. Las inmobiliarias ocupan mucho la cláusula de arbitraje, ¿eh? ¿Y sabe por qué? Porque es una barrera de entrada para litigar. Es un costo. Si yo, por ejemplo, tengo un problema con una inmobiliaria que se demoró en entregarme el departamento, yo no lo puedo demandar en los tribunales civiles de Santiago, por ejemplo, sino que tengo que hacer uso de esa cláusula. Por lo tanto, nosotros en clases de nuestros cursos decimos que las promesas, aunque diga la inmobiliaria, aquí no se puede cambiar nada, no, la promesa es un acuerdo de voluntades. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, a mí no me pueden llegar a imponer un contrato, ¿cierto? Por lo tanto, el tema del arbitraje es un tema muy interesante de conocerlo. Hay quienes lo apoyan, otros que no. En mi experiencia, yo prefiero que no sea un arbitraje en los juicios de arriendo ni en las promesas de compraventa, sino que sea, ¿cierto?, la justicia ordinaria, los tribunales civiles quienes resuelvan estas contiendas. Por lo tanto, eso debe estar ahí. Y en ese mismo sentido, Francisco, yo al final de los contratos les pongo una frase que debe ser realidad. Las partes, por ejemplo, firman 3 ejemplares de este contrato, arrendador, arrendatario y codeudor, del mismo tenor, debidamente asesorados por su corredor, por su abogado, y previa lectura pormenorizada. Porque cuando tú vas a firmar a una notaría, Francisco, o firma virtual, es importante que las personas conozcan lo que están firmando, porque tú recién diste un ejemplo. Esos contratos, ¿cierto?, con una chorrera de cosas, uno no las lee, debiera leerlas. Debiera siempre leerlas, porque al final el contrato obliga a todo lo que nosotros estamos hoy día trabajando. Esas cláusulas son importantes. Y segundo, el objeto de la propiedad es muy importante. El plan regulador es un instrumento de planificación territorial que puede ser comunal, intercomunal, y el plan regulador establece en qué sectores de las ciudades se pueden desarrollar qué actividades productivas, económicas, profesionales: habitacional, comercial, industrial, industria molesta, industria no molesta, etc. Por lo tanto, cuando tú vas a arrendar un inmueble, sobre todo oficinas, galpones, locales comerciales, hay que revisar el plano regulador, hay que pedir un certificado que se llama certificado de factibilidad, que es para ver si, por ejemplo, si yo me quiero instalar con una veterinaria, ahí voy a poder estar o no. Y hay una cláusula que hay que agregar para el tema comercial que dice lo siguiente: que por este acto la arrendataria declara que conjuntamente con la arrendadora o su corredor han solicitado un certificado de informes previos o un certificado de factibilidad ante la Dirección de Obras Municipales de tal comuna, a efectos de comprobar que efectivamente ahí puede desarrollarse una clínica veterinaria. Punto. Todos los gastos y gestiones relativas a la obtención de patentes, habiéndose comprobado este requisito, serán de costo y cargo de la parte arrendataria. Ahí arrendataria se refiere de la parte del que entrega en arriendo o el que ocupa. Ya. Claro, porque lo que pasa es que cuando uno arrienda algo, esto pasa en la práctica, que tú puedes arrendar algo que no cumpla el objeto del contrato, y ahí al dueño lo pueden demandar. Por eso también el tema de trabajar con expertos, con corredores, con abogados es relevante, porque al final yo como dueño puedo recibir una demanda porque arrendé algo que la persona... Que no era lo que... Mira... Por ejemplo, tú, mes de garantía, mes de arriendo al corredor, mes de arriendo, papelería, página web, mes Sonel, todo el tema, va a la dirección de renta y le dice, no te va a dar patente. Pero ¿cómo no me va a dar patente?
no te va a dar patente porque la propiedad no tiene recepción definitiva de las obras. Si una propiedad no tiene la recepción definitiva de las obras, no se puede habitar ni tampoco se puede ocupar. No. Y por eso ¿cierto? Y tampoco se pueden firmar la compraventa. Por eso las inmobiliarias, ¿cierto? A veces se demoran un poco más, porque ellos proyectaron que la recepción de obra iba a ser en enero, pero se la pasaron a junio, porque tiene que seguir No, que haciendo... la DOM y tiene que hacer mil cositas, que sí, es verdad, pues eso es como muy común y normalmente ahí se llama el típico tejo pasado de que la inmobiliaria te dicen una fecha, pero uno usualmente tarda 3 meses más, una cosa así. Efectivamente. Oye, Salvador, ha estado súper buena la conversa, pero como te comentaste, en un capítulo más express. Yo creo que vamos a quedar como siempre, ¿ah? Estas conversas que son tan entretenidas, vamos a quedar pendientes para otra ocasión, porque es muy entretenido nuestras conversas de temas, de temas varios, ¿verdad? Yo todas mis dudas de temas de corretaje, de arriendo, todas esas cosas siempre me gustan y temas, obviamente, como le digo yo, en la jerga de Francisco, abogadísticos, ¿ah? Me gusta verlos contigo y lo paso muy bien, son muy entretenidos. Así que muchas gracias por este espacio, por este ratito, por este capítulo. Nos vemos también, aprovecho de contar, si esto es un podcast mío, puedo auto hacer publicidad, que con Salvador vamos a trabajar en conjunto en un próximo seminario súper interesante. Ya hicimos una versión que salió muy, muy linda, para la gente que participó le encantó, es un seminario de inversión inmobiliaria donde se hablan temas de temas personales, por un lado, es como un día de puros temas de finanzas personales, de cabeza para inversionistas, todo ese tema, que lo vemos junto con un asociado que es Víctor, otro día que es full inmobiliario, donde yo aporto con temas que yo conozco, y otro día que es full tributario y temas legales, que obviamente Salvador ahí es el máster el abogado inmobiliario, entonces aprovecho de correr la voz, espero haber editado este capítulo Escuela de Inversiones, antes de muy lanzarlo. bien. Va a ser la tercera semana de marzo, querido Francisco, van a ser 9 horas de estudio con certificación y se pueden revisarlo e inscribirse en escuelainversiones.cl. Y para Exactamente. cierto, los asociados, personas que trabajan con capitalizarme.com, van a tener cierto un descuento, gracias a que Francisco hoy día está potenciando la academia, está todos los días en los live, te agradezco tu tiempo, que andes full. Y bueno, estamos siempre para servir, Francisco, cuando nos quieras invitar. 24/7 para usted y para Capitalizarme, estamos aquí trabajando, creciendo en bloque. Por eso, muchas gracias, Salvador, te pasaste. Ahora sí, los voy a dejar.